para ir comenzando este servicio al Señor, este culto de adoración a nuestro Señor Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Que sabemos que vamos a tener una experiencia nueva en esta mañana con el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 santo tú eres. Aleluya. Yo les voy a invitar a que estemos en pie. Gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes pueden levantar su mano y darle una alabanza a nuestro Señor. Porque tenemos un Dios que es único. Es bueno. Que es todopoderoso. Y a ese hemos venido a alabar en esta mañana. Toda la gloria, Señor, es tuya. Toda la honra a ti te pertenece, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Luego les dijo: estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. En esta mañana vamos a estar hablando, nuestro pastor, sobre las escrituras, de la única palabra de Dios y la verdadera palabra de Dios. Y yo les voy a invitar a ustedes que nos inclinemos para orar al Señor en esta mañana. Quiero decirle que a todos los que nos ven por Facebook pueden escribir sus peticiones de oración, porque al final del culto vamos a estar orando por cada una de ellas, Señor. Así que oramos para comenzar en esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque tú nos bendices, Señor, de manera poderosa y linda. Gracias por esa palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, porque sabemos que tu palabra es real, porque sabemos que tu palabra es vida a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, Señor. Venimos a escuchar esa palabra en esta mañana, Señor, y sabemos que tú tienes una palabra poderosa para nosotros hoy. Sabemos que es la palabra que transforma el ser humano, Señor, de adentro hacia afuera, completamente, que le da vida, que lo restaura, que lo transforma, que lo bendice, Señor. Esa es la palabra que venimos a escuchar, que sale de tus labios, Señor, y la pones en cada uno de los siervos que se paran aquí en esta mañana, Señor. Sabemos que tú vas a hacer grandes cosas. Sabemos que tú eres un Dios que está presente en medio nuestro y que conoce cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias porque tú te haces propicio en esta mañana a cada una de esas necesidades, Señor, y que obras en cada una de nuestras vidas conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. Señor, gracias, Jesús. Gracias, Señor. A tus pies, al de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Ese lugar
seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto
tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Abashai, Abarquima, Abashai. No hay lugar más alto. Yo no sé, el Espíritu Santo quiere hacer algo maravilloso en esta mañana. Oh, porque estamos a su presencia, bajo sus pies, estamos ante su presencia, con corazones contritos y humillados, con corazones dispuestos a estar a sus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh, dele gloria al Señor, dele gloria al Ser que vive y reina por siempre. Aleluya. Qué lindo tú eres, Jesús. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo es estar en la presencia del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.
Gloria a Dios. Así mismo, iglesia, así mismo. Yo quiero aprovechar a orar por los enfermos ahora. Porque Dios ha puesto en mi corazón que Él quiere hacer algo bonito en esta mañana. Algo nuevo. Algo nuevo y hermoso quiere hacer en esta mañana. Nosotros tenemos enfermos por los cuales orar. Está Aida Cáceres, está Eleuterio, está la hermana Ruth Almodóvar, gloria a Dios, está Norberto, Besaida, gloria a Dios, está Yaciel y su mamá, está Jorge Pagán y su hija, Brando Romosotele y Shandará. Y la palabra de Dios llega hoy para cambiar las vidas. Oprando la maceta. El coro va a seguir cantando eso mientras yo voy a ir orando por los enfermos. Si usted está enfermo y si tú que nos ves estás enfermo, ponte la mano en tu frente porque el Señor hoy toca tu vida. Padre, gracias. Gracias por esa palabra, Señor, que tú nos has dejado. Una palabra que es poderosa. Una palabra que no se limita. Una palabra que transforma y trasciende, Señor, todo lo que es el hombre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Y nos acercamos a ti sabiendo que tú eres un Dios que atiende el clamor de su pueblo, que se compadece de la fragilidad del hombre, que toque el cuerpo, que toque el alma, que toque el espíritu en este momento. Y que sabemos que tú haces la obra, Señor, que tú eres un Dios poderoso. Estamos cantando en esta mañana que sabemos que tú eres un Dios poderoso. ¡Aleluya! Y que no hay cáncer, no hay enfermedad, no hay COVID, no hay plaga ninguna que se detenga ante tu presencia, ante tu palabra, porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tu mano de poder, tu bálsamo de sanidad se derrama sobre cada uno de esos que oramos, Señor. Y todo el que esté en su casa, por la fe, Señor, sabemos que tú los tocas y que los restauras, que los bendices, que los ayudas ahí en tu necesidad, Señor. Y sabemos que tú eres el Dios que se inclina a nuestro clamor y lo atiende con premura, Señor. ¡Aleluya! Toda la gloria y toda la honra sea solo a ti, Señor, porque tú eres el único y verdadero Dios. Y eso es lo que gritamos aquí esta mañana, Señor. Que no hay otro como tú, Señor. Que no hay otro como tú, Señor. Que no hay otro como tú. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, quedan sanos en tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dele las gracias al Señor. Dele las gracias. Dele las gracias. Porque tenemos un Dios bueno. Un Dios poderoso. Un Dios de milagros. Un Dios de milagros. El tiempo de los milagros no se ha acabado, hermano. Una nueva ola vamos a ver. Sutarrenda la más. Tacuturra matenda la plata.
Ay, amasundo. Porque su venida está cerca. Ay, Ana. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Para continuar con nuestro culto, yo le voy a pedir a la hermana Katy Tejada que pase por aquí. Ella nos va a traer una alabanza para la gloria de nuestro Señor. Gloria al Señor. Que el Señor te siga bendiciendo. Gloria al Señor. Vive Jesús. Quiero adorar al Señor. Vive Jesús. Con este cántico, con este himno que se titula Eres mi fuerza. Yo sé que muchos se lo saben. Así que si usted siente en su corazón levantarse y cantarlo conmigo, hágalo, no se cohiba. Cante conmigo esta alabanza al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Vengo
fiel, tú eres mi fuerza. Gracias, Señor. Tú eres mi fuerza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hasta aquí mi parte, que el Señor te siga bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, vamos a estar en pie. Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas. Gloria a Dios. En Proverbios dice, que vamos a hablar de la Escritura, ¿verdad? El pastor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo profundo de tu corazón. Y como resultado dice, porque son vida para los que la hallan, medicina para todo el cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a adorar al Señor. Padre, gracias, porque podemos traer, Señor, a ti, a tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Rey, Señor. Reconociendo que tú eres quien nos da las fuerzas, que tú nos das la sabiduría, la inteligencia, la fuerza a las manos para poder, Señor, traer el pan a nuestra casa. Te bendecimos y reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Yo te pido que bendigas al dador alegre y que multipliques la fuerza, Señor, al que no tiene. Que bendigas a aquel que le hace falta, Señor, para que pueda traerla a tu casa, Padre. Y reconozca tu gran nombre. Amén.
gloria a nuestro Dios. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Puede tomar su asiento. Esta es una mañana hermosa. Es una mañana linda que Dios nos está regalando. Bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Aquellos que están aquí en la nave, bienvenidos. Y los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, bienvenidos a la transmisión de nuestro culto. Toda petición que tú tengas, déjala allí. Queremos orar a Dios por ella. Cuando las rutas tradicionales de comercio en Europa, en los siglos XIV, XV y XVI de nuestra era, comenzaron a afectarse y por ende a cerrarse, siglo XVI. Personaje muy conocido por América en la historia, Cristóbal Colón, se lanzó en busca de nuevos caminos, navegando por los mares desde oriente a occidente para conocer un nuevo mundo. De la misma forma, unos cataclismos religiosos se estaban dando en el siglo XVI al otro lado del mundo, y unas doctrinas de la fe estaban siendo redescubiertas. Esto como resultado de la necesidad de que la iglesia, igual que Cristóbal Colón, tenía que buscar nuevos caminos. El rumbo teológico que la iglesia en el siglo XVI había tomado estaba muy distante de las posturas de fe que esa misma iglesia había tenido en el comienzo de la era cristiana. Esta fe cristiana tiene un fundador, se llama Jesús. Y Jesús estableció unos principios de fe que fueron el cimiento de la misión de la iglesia en los primeros siglos. Esa iglesia de esos primeros siglos fue fiel. Incluso vino la persecución para que se desviara de esos principios, y la iglesia prefirió pagar con la vida de sus mártires, pero no negar la fe. Pero con el transcurso de los siglos, por circunstancias muy variadas, la iglesia fue desformando la fe. Y cuando llegamos ya a los siglos 12, 13, 14, 15 de nuestra era, la iglesia había tomado unas posturas sobre los principios de la fe que en ese momento ya no podían ser sostenibles. Justo cuando Colón llegaba a nuestras playas para colonizar, cristianizar y explotar a nuestros indios, allá en Europa la iglesia levantaba un grito reformador. Es que la era de los conquistadores acá, en el siglo XVI, era a su vez la era de los reformadores allá. Ambos acontecimientos, conquista y reforma, tuvieron lugar al mismo tiempo. Pero ni el cristianismo de Colón acá, ni el cristianismo que la iglesia medieval estaba llevando allá en ese siglo se parecía al cristianismo de Jesús. Desde el tercer siglo, la iglesia había perdido el camino de la simpleza y belleza del evangelio, un evangelio de fe y un evangelio de gracia. Así que se hizo necesario un grito. Hoy yo quiero hablar precisamente acerca de la reforma, un grito de la iglesia.
En el siglo XVI la iglesia gritó. No gritó para hablar con un tono más alto de voz que lo que se considera normal. Gritó para que la iglesia regresara a las verdades sencillas y simples del evangelio. Ese proceso, ese grito de la iglesia en el siglo XVI se dio simultáneo a todos unos elementos que cambiaron el mundo en lo civil, en lo social, en lo político. Junto con la empresa colombiana de conquista que vino para América, se estaban dando una serie de factores que estaban contribuyendo a lo que los historiadores llaman el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Es por allí, por el siglo XVI, donde la historia es identificada como el traspaso de la historia de la Edad Media a la historia de la Edad Moderna. Estaban dando cambios en las estructuras de las naciones europeas para ese tiempo. El feudalismo, que era esa cultura en donde los poderosos estaban quitándole el derecho de las tierras a los obreros, a la gente, y que caracterizó la Edad Media, estaba pasando a su fin. Las naciones estaban empezando a modernizarse y estaban empezando a adquirir una serie de herramientas que las estaban convirtiendo en naciones muy poderosas. Una de esas herramientas era esa capacidad para dominar a otras naciones que podían ser dominadas. España fue un ejemplo de eso. Fue una de esas naciones europeas en el siglo XVI. Holanda, Francia, Inglaterra. Fue una de esas naciones que cambió y su modernismo la hizo convertir en una potencia. Y comenzó a mirar no solamente la fuerza interna de ella como nación, sino que empezó a mirar al lado allá, fuera de su territorio, para ver cómo podía conquistar otras tierras que la hicieran ser una nación más poderosa. Y ahí se lanza Colón. Se lanza Colón con el apoyo de la iglesia, precisamente. Se lanza con la Biblia en una mano para cristianizar América, pero en la otra mano traía la espada para maltratar y colonizar a los que vivían en América. Por eso es que la fe que traía de allá para acá no se parecía a la fe de Jesús, no se parecía a la fe de Cristo. Se dieron varios elementos, no solamente el surgimiento de estas naciones europeas, también la pérdida del poder y el prestigio de la jerarquía eclesiástica, porque estaban tergiversando lo que eran el evangelio sencillo de la fe. El despertar de la piedad mística. Es interesante porque en medio de ese desvío de la iglesia, en un principio, dentro de la iglesia, había lo que la Biblia siempre ha llamado un remanente fiel. Un grupito de personas que miraban la escritura, que estudiaban la palabra de Dios y sabían que la iglesia se estaba desviando. Sabían que las autoridades y la jerarquía de la iglesia se estaba desviando, pero ellos se mantuvieron fieles a los preceptos sencillos del evangelio de la gracia. Es que siempre ha sido así. Hoy puede haber gente que se haya desviado de la fe. Puede haber gente que haya apostatado de la fe. Puede haber gente que aún dentro de la iglesia se desvíen de la verdad del evangelio. Pero siempre Dios conserva un pequeño grupo. Siempre Dios conserva un puñado de gente que no dobla rodillas a Baal y que no negocia su fe y sus principios por nada en la vida. Uno de los personajes en el mundo de la iglesia va a ser parte de esa reforma.
Y quien puso uno de los gritos de la iglesia en ese siglo XVI fue un monje llamado Martín Lutero. Pocos personajes de la historia de la fe cristiana han sido tan discutidos como Lutero. Para unos, Lutero es el ogro que destruyó la unidad de la iglesia. Para otros, es el campeón de la fe bíblica. Es el gran reformador de la iglesia. En los últimos años, ese debate entre unos y otros ha sido influenciado por un espíritu de consideración entre los cristianos, y los estudios sobre la figura de Lutero han sido más equilibrados, y tanto católicos, que son unos, como protestantes, que son los otros, han corregido las opiniones que formaban acerca de este personaje en sus primeros años. Así que el grito de la iglesia en ese momento dado fue un llamado a regresar a los fundamentos de la fe cristiana. Fue un grito de fundamento que retomaba la sencillez del evangelio. Ese grito tenía como pilares, como columnas principales, 5 fundamentos del evangelio de Cristo que resumen de manera general ese grito de la iglesia. Primer fundamento de esa reforma y de ese grito de la iglesia, lo que se conoció como la sola escritura. Esto afirmaba que la autoridad mayor de la fe está en la palabra de Dios. Un segundo principio de esa reforma es lo que se conoció como la sola gracia. Significa que la salvación es un regalo de Dios. Tercer principio, la sola fe. Afirmaba que la salvación no puede darse por obra, que no hay nada que yo pueda hacer para yo poder ser salvo. Solo la fe en mi Señor me puede salvar. Un cuarto principio de esa reforma fue solo Cristo, que lo que afirmaba es que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino es el nombre de Jesucristo. Y un quinto principio de esa reforma, la sola gloria, que al final del camino, a mitad del camino y a principio del camino, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza pertenece a nuestro Dios. ¿Te atreves a darle un aplauso fuerte al Señor? Así que el primer grito de la iglesia fue el grito de que la palabra de Dios, las escrituras, es la palabra de Dios, la sola escritura. La palabra de Dios es el punto de partida y es la autoridad final de nuestra fe. Sin duda alguna que cuando uno va a la escritura, uno se da cuenta que ese término de la palabra de Dios tiene varios significados o diversas formas de mirar lo que es la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios se refiere a la segunda persona de la Trinidad. La palabra de Dios es la segunda persona de la Trinidad que existe en Dios desde toda la eternidad. La palabra es el poder de Dios que se manifiesta en la creación de todas las cosas. La palabra de Dios, la sola escritura, es el Señor encarnado. La iglesia afirmó a través de ese grito en el siglo XVI lo que dice Juan capítulo 1, el verso 1. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios.
Y esa palabra que era Dios y que era en el principio con Dios, se encarnó en Cristo. Y Cristo se convierte en la máxima revelación de Dios y a su vez en la máxima acción de Dios. A través de toda la historia, la figura de Cristo siempre ha sido controversial para que la gente pudiera interpretar quién era. De hecho, la pregunta fundamental del estudio de la persona de Cristo es: ¿quién es este Jesús? Y la iglesia, a través del tiempo, a través de los años, ha desarrollado y defendido quién es la persona de Cristo. En esta mañana yo vengo para afirmar un grito de la reforma: Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el Dios hecho carne. Cristo es la palabra que estaba en el principio con Él, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros la conocemos. Gloria como la del unigénito, lleno del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hoy en día todavía se sigue atacando la doctrina de quién es Cristo. Incluso dentro de la vida de la iglesia. Y si no fuera sorprendente, a veces dentro de la iglesia protestante, la iglesia cristiana, hay quienes afirman, y hay enseñanzas pululando por ahí, que enseñan que Cristo no es Dios. Una de las posturas de la iglesia, uno de los gritos de la iglesia, era que la escritura es la palabra de Dios, y que esa palabra de Dios se encarnó en Cristo. Esa palabra de Dios dio a conocer a Jesús. En esa palabra Cristo venció los poderes del maligno. Y ¿sabe qué? Nos dio esa palabra a nosotros para que nosotros nos convirtamos en vencedores y victoriosos de los poderes del maligno. Entonces la Biblia es la palabra de Dios. No porque sea infalible, no porque sea un manual de verdades que los teólogos pueden usar para hablar acerca de él. La Biblia es la palabra de Dios porque en ella está Cristo, porque a través de ella Cristo llega a nosotros. Así que quien lea la Biblia y no encuentre en ella a Jesucristo, no ha leído la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios Jesús se pasea por todos los lugares. Él es el principio, Él es el alfa y Él es la omega. Él es la estrella, Él es la rosa de Sarón, Él es el león de la tribu de Judá. Él es el león glorioso, Él es el todo victorioso, Él es el pan, Él es la luz, Él es la vida verdadera, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el primero, Él es el último. Por Él, para Él y por Él todas las cosas subsisten, y no hay nada que exista sin Él. El grito de los reformadores de la iglesia estaba invitando a esta iglesia a que regresara a los fundamentos de la palabra del Señor. Mire lo que decía Juan Calvino, que fue uno de los reformadores de la iglesia. Decía: donde quiera que veamos la palabra de Dios predicada y escuchada a fondo, hay una iglesia donde Dios existe, aun cuando tenga enjumbre de defectos. Donde quiera que la palabra de Dios corra, donde quiera que la palabra de Dios fluye, ahí está la presencia del Dios Todopoderoso. Esa es la palabra que hoy anunciamos. Esa es la palabra que hoy cantamos.
Esa es la palabra que hoy predicamos. Esa es la palabra que hoy enseñamos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y diciéndole al mundo: es tiempo de reconciliarse con Dios. Pero no solamente esta reforma gritaba que la palabra es Cristo. Un segundo principio de ese grito relacionado a la escritura, a la sola escritura, era que esta iglesia estaba reafirmando un llamado a la iglesia a regresar a la autoridad de la palabra de Dios. De hecho, si la palabra de Dios es Cristo y Cristo es un Cristo de poder, la palabra tiene autoridad y tiene poder. Y no hay nada ni nadie que esté por encima de la autoridad y la palabra de Dios. Mire lo que la iglesia desarrolló a través de los siglos. Ese verbo hecho carne del cual hablaba Juan. Ese verbo hecho hombre del cual hablaba Juan, que vino y se despojó de su gloria y tomó forma de hombre, y en la condición de hombre tomó forma de siervo. La iglesia lo fue deformando con el tiempo. Y la iglesia tuvo la responsabilidad en los siglos segundo, tercero, cuarto, de identificar cuáles eran los libros escritos que serían parte del canon bíblico. En el caso del Nuevo Testamento, que serían parte del canon del Nuevo Testamento. Ese fue un trabajo de la iglesia. La iglesia determinó cuáles estarían en el canon y cuáles no. Y una vez terminó esa tarea y se cerró el canon del Nuevo Testamento, entonces la iglesia comenzó a interpretar que como era ella quien había decidido quiénes eran los libros parte de la Biblia y cuáles no, entonces la iglesia tenía autoridad y poder por encima de la escritura. Cuando llega el siglo XVI, la última, la principal autoridad sobre la fe no era la escritura, era la iglesia. Por allí mismo la iglesia empezó a colar una serie de enseñanzas que apartaban esta fe del verdadero evangelio. Como la iglesia es la única que tiene autoridad, como la iglesia es la máxima autoridad, entonces todo aquel que quiera ser salvo tiene que ser de esta iglesia. Y fuera de esta iglesia no hay salvación. Y llevó y colocó la iglesia en el mismo lugar de Cristo. Ahora para esta iglesia no era Cristo el único medio de salvación. Ahora era la iglesia el único medio de salvación. Y si tú no eras parte de la iglesia, tú no eras salvo. Mientras la iglesia desarrollaba esas enseñanzas, el Espíritu Santo, que preserva la verdad y que guía a la iglesia a toda verdad y evita que la iglesia caiga en el error, comenzó a usar a ese grupo de fieles, a ese puñado de gente fiel en la iglesia, y empezó a inquietarlo acerca de esas doctrinas contrarias, para que volvieran y se levantaran, para que pusieran su voz en alto, para que se pusieran de pie, no importa lo que pasara y el precio que tuviera, y volvieran a afirmar que no es cierto, que la última autoridad está en la iglesia, la última autoridad está en la palabra de Dios, que no es cierto que para ser salvo yo tengo que ser de una iglesia, que para ser salvo lo único que tengo que hacer es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Así que cuando Dios habla en la Escritura, no es que sencillamente Él comunica cierta información, sino que también y sobre todo Dios actúa.
Cuando Dios habla en la escritura, no es que solamente comunica información, es que también actúa. Esa es la grandeza de la palabra. Esa es la grandeza de la escritura, la palabra de Dios. El libro de Génesis, en el capítulo 1, el verso número 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, envió la palabra, pero no solamente nos informa, no solamente nos enseña, sino que cuando Él lo dijo, esa palabra de Dios creó algo de la nada. Y el instrumento que se usó para crear algo de la nada fue su palabra. Así que Dios habla, informa, pero actúa. Crea con su palabra lo que su palabra está hablando. Déjame utilizar este principio de que cuando Dios habla, su palabra no solamente informa, su palabra también actúa para decirte, para informarte esta mañana a través de la palabra que Dios sana. Te estoy informando a través de la palabra que Dios sana. Pero como esta palabra no es mía, es la palabra de Dios, no solamente te informa que Dios sana, Él te sana esta mañana. Él quiere sanarte esta mañana. No solamente te dice que Dios salva, Él quiere salvarte esta mañana. No solamente te dice que Dios te levanta, Él quiere levantarte en esta mañana. No solamente quiere decirte que Dios te acompaña, Él quiere que tú sientas su compañía en esta mañana. Así que esta es una mañana donde la palabra de Dios, la sola escritura, habla y camina para bendecir tu vida. Cuando Dios habla, su palabra es pronunciada. Su palabra no solamente es un acto de revelación, es un acto de acción y el poder de Dios. Un día cualquiera, Jesús se va con los discípulos en la barca. De las muchas veces que se fue, esta fue una. Monta a sus 12 discípulos en la barca, ponga mar adentro con ellos. Parece que a Jesús le dio el sueñito de la siesta de la tarde. Tan buenas que son las siestas en la tarde, ¿verdad? O en la mañana. Así que Jesús decidió coger una siestita en la barca. Y se fue a la parte abajo de la barca. Acomodó el espacio y ahí se fue en un sueñito. Cuando Jesús está descansando y durmiendo, se levanta un viento en el mar. El viento comienza a agitar el agua. Se pone violenta el agua y los vientos fuertes y empiezan a quebrantar la embarcación, a amenazar la seguridad de los que están en la barca. Los discípulos empiezan a tratar de luchar con el viento, pero no pueden. De momento uno de ellos se recuerda: Jesús está con nosotros. La palabra está con nosotros. Hay que ir a buscar a la palabra. Hay que recurrir a Él. Fueron a buscarlo. Lo trajeron a la proa, lo trajeron a la parte arriba del barco. Le dijo: mira, maestro, estamos pereciendo. Ahí está la palabra poderosa. A mí me parece ver, déjame personificar el viento y el mar por un minuto. A mí me parece ver el viento soplando, cuando de momento ve aquella figura que se levanta y se pone de pie en la parte arriba de la barca. Me parece ver las aguas cuando ven aquella figura levantarse, y me parece ver el viento y el agua comenzando a conversar. Estamos cambiando por nuestro respeto, pero mira quién está en la barca. Y Jesús desde la barca, dice la escritura,
que le habló la palabra al viento y le dijo al viento: calla. Miró las aguas y le dijo a las aguas: enmudece. La palabra actuando, la palabra no solamente hablando, sino la palabra enviada sobre la naturaleza. La historia dice que el viento cesó, que la mar se calmó y se hizo una gran bonanza. Los discípulos se miraron unos a los otros. Pienso que Jesús se fue otra vez para la siesta y los discípulos le dicen: pero ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Hoy yo quiero contestarte: ¿quién es este? Es la palabra encarnada, es el verbo hecho carne, es el pan de vida, es la luz del mundo, es el sanador de tu cuerpo, es el salvador de tu alma. ¿Quién es este? El único camino a través del cual tú puedes ser salvo. Esta iglesia le habló a la jerarquía de la iglesia. Entonces, esta idea de la palabra de Dios como Cristo fue la respuesta que Lutero levantó al argumento de la iglesia. Fue la respuesta que Lutero le levantó al argumento de la iglesia, que había decidido que ella era la máxima autoridad por el mero hecho de que habían escogido el canon. Lutero comenzó a decirle que la iglesia no tenía autoridad sobre las escrituras. Lutero le decía que ni la Biblia había creado la iglesia, ni la iglesia había creado la escritura, sino que el evangelio había creado la iglesia y la escritura. Lutero le decía: la palabra de Dios tiene autoridad por encima de la iglesia y por encima de sus tradiciones. La palabra de Dios tiene autoridad por encima de la iglesia, por encima de las tradiciones, por encima de los teólogos, por encima de los pastores, por encima de los evangelistas, por encima de los maestros, por encima de los intérpretes, por encima de los apóstoles, por encima de las apóstolas. No importa quién hable, no importa quién diga, no importa cómo se llame, si lo que está hablando no está de acuerdo a la escritura, no tiene autoridad para reafirmarlo como la escritura de Dios. De hecho, esta reforma protestante levantó la voz contra la iglesia y su doctrina de que la iglesia tenía autoridad sobre la escritura. Y hoy en día hay muchas voces dentro del protestantismo que lo que ellos hablan va por encima de la escritura. Y por ahí se coloca el famoso yo declaro. Y yo declaro para allá. Y yo declaro para acá. Y yo declaro para arriba. Y yo declaro para abajo. Y detrás de ese yo declaro, lo que queremos establecer es que lo que yo declaro va por encima de todo, incluyendo la escritura, siempre que sea yo el que lo declare. Me parece que el grito de la iglesia de hoy tiene que ser el mismo. ¿Quién soy yo para estar declarando? ¿Qué autoridad tengo yo para estar declarando? ¿Qué de lo que yo declaro se hace realidad porque meramente yo lo declaro? Lo único que es la verdad y que yo puedo declarar es la verdad que está en la poderosa palabra de Dios. Yo no declaro, Él declara, porque Él es el Dios de la palabra. De hecho, en el contexto del COVID-19, ayúdame Dios, en el contexto del COVID-19 como en otros contextos que ha vivido la iglesia y el mundo, hemos usado nuestros altares para estar declarando cosas que no tienen sentido con relación a este mal que vive el mundo. Como si yo tuviera autoridad para controlar el mundo con mis declaraciones. El tiempo los ha avergonzado.
El tiempo les ha hecho ver que no pueden tener autoridad por encima de lo que está en la Escritura. De que este Dios tiene poder y autoridad sobre todo mal de este mundo, incluyendo el COVID. Claro que sí. Ante el COVID, ante la enfermedad, ante cualquier mal que venga contra mí con espada y jabalina, yo tengo una palabra. Yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que el grito de la iglesia fue: y aunque es cierto que la iglesia estableció el canon, Cristo no les ordenó a los discípulos que escribieran la palabra. De hecho, eso vino tiempo después. El primer mandato de Jesús a los discípulos fue: ustedes vayan y prediquen la palabra, hablen la palabra. Por lo tanto, decir que la iglesia creó el canon, eso es cierto. Pero el evangelio creó la iglesia, y la autoridad de la escritura no está en el canon. La autoridad de la escritura está en el evangelio. Así que la máxima autoridad de mi fe, la última palabra de mi fe, lo tiene las sagradas escrituras, lo tiene la palabra de Dios. Así que el grito de la iglesia hoy es para denunciar los planes de quienes no acogen a los extranjeros y a los desventajados. El grito de la iglesia hoy es para denunciar a los que dan preferencia a la persona dependiendo del color de su piel. El grito de la iglesia hoy es para denunciar a los que levantan y apoyan clínicas donde se matan seres humanos en el vientre de su mamá. El grito de la iglesia hoy es para denunciar a aquellos que en sus plataformas de gobierno buscan levantar lugares en donde la mujer pueda vender su honra y su cuerpo. Hoy nuestra voz se alza para denunciar a las estructuras de gobierno que pueden ser legítimas, pero abusan del trabajador y sus derechos. Juan Knox, que fue otro reformador de la iglesia, dijo: las escrituras de Dios, la palabra de Dios, son mi único fundamento y su consistencia en todos los asuntos de peso e importancia de mi vida. Así que la educación de mis hijos es un asunto de importancia en mi vida. Y Juan Knox dice que la escritura es el único fundamento que sostiene las verdades sobre lo que yo le enseño a mis hijos, que es un fundamento. Por lo tanto, nadie tiene derecho de quitarme a mí de esa responsabilidad. Nadie tiene derecho de removerme a mí de esa responsabilidad, y menos de poner otros que creen en interpretaciones privadas que ellos mismos se han ingeniado para enseñarle a mis hijos lo que significa la vida. No puede utilizarse. Ignora el que piensa que la iglesia no conoce lo que es la perspectiva de género. Ignora, está errando aquel que cree porque amamos a Dios, porque somos cristianos, porque somos creyentes, porque vivimos para Dios. Ignoramos lo que significa la perspectiva de género. Si hay alguien que en esta sociedad sabe lo que significa la diferencia entre hombre y mujer, es la iglesia. En la palabra de Dios está establecido desde el primer principio. Al hombre Dios lo creó a su imagen y semejanza, y a la mujer Dios la creó a su imagen y semejanza. A ambos Dios lo creó a su imagen y semejanza. Cuando uno va al Nuevo Testamento, la teología de Pablo dice que en Cristo no hay diferencia entre mujer y hombre, entre griego y gentil, entre el de arriba y el de abajo, porque en Cristo todos tenemos el mismo valor. En Cristo todos somos iguales. Pero no quieras usar esa igualdad de género para por detrás de la puerta infiltrarme ideología que tú has entendido
que tú has comprendido, que tú has interpretado a tu manera para decirme a mí cómo educar mis hijos. Ese es el grito de la iglesia hoy. Ese es el grito de la fe hoy. Ese es el grito de lo que estamos enseñando. Nadie puede determinar el curso de vida humana. Tanto derecho a la vida tiene el que vive. Tanto derecho a la vida tiene el que camina. El que es un ser humano. El que tiene un número. El que tiene un ID. El que tiene una personalidad. El que todo el mundo conoce. Como derecho a la vida tiene el que está en el vientre de mamá. Así que la iglesia de hoy se levanta para protestar. La iglesia de hoy se levanta como un grito. Y siempre que la iglesia ha gritado y ha protestado, ha tenido sus efectos. Servir a Cristo siempre es un riesgo. Serle fiel a Cristo siempre trae riesgo. Pero no serle fiel a Cristo trae riesgos mayores. Así que desde aquí yo voy a gritar contra las clínicas de aborto. No importa dónde estén ubicadas, no importa dónde estén establecidas, empezando por la que está en Carolina y en cualquier esquina de este país del mundo. Tú no tienes derecho a decidir la vida de mis hijos. Tú no tienes derecho a coartar la vida de un ser que está en el vientre de mamá. La vida es un don de Dios, es precioso regalo de Dios. Y tú no tienes derecho a cortarla sin ninguna responsabilidad. Toda la iglesia fue fuerte. Cuando uno lee la historia de la Reforma se da cuenta que Dios tiene todo colocado en su lugar. Tiene todo colocado en su lugar. Pocos años antes de este grito de la iglesia se había inventado la imprenta. Así que cuando la Reforma llega, la Reforma mira hacia la imprenta. Y aquellos principios de la Reforma que estos hombres redactaron, que estos hombres escribieron, fueron llevados a la imprenta. Y pronto esa enseñanza de la fe comenzó a regarse por toda Europa. No solamente Alemania sufrió el impacto de una fe reformadora. Inglaterra tembló ante el poder de la palabra de Dios. La iglesia tembló ante el poder poderoso de la palabra de Dios. El mundo entero tembló porque había alguien que gritó desde su lugar que solo Cristo salva, que solo Cristo sana y que solo la palabra de Dios tiene autoridad para salvarse. Así que hoy la iglesia levanta su voz contra aquellos que tuercen la verdad simple de la Escritura. El grito de la iglesia afirma que las sagradas escrituras siguen teniendo autoridad sobre los que la leen, que sigue teniendo autoridad sobre los que las interpretan. De hecho, conocer las escrituras es conocer la palabra de Dios. Iglesia Yahweh Jireh, ve por qué enfatizamos en estudiar la Biblia. Ve por qué enfatizamos en venir o asistir a la escuela bíblica ahora por Zoom. Conéctate el próximo jueves a la escuela bíblica, porque Dios te necesita a ti para convertirte en un reformador en el tiempo que estamos viviendo hoy de la poderosa palabra del Señor. La Biblia sigue siendo un manual de verdades. Son verdades que anuncian. Son verdades que ponen orden en una vida de sociedad y de los individuos. Pero sobre todo la Biblia es la poderosa palabra de Dios. Alguien dirá, pero la Biblia es un libro anticuado. La Biblia es un libro antiguo. La Biblia es un libro de antaño. Hoy yo te voy a contestar que tú tienes razón, que la Biblia es un libro antiguo, pero la Biblia no es un libro anticuado. La palabra de Dios es hija del tiempo.
Lo que fue palabra de Dios en el mundo antiguo sigue siendo palabra de Dios para hoy. La palabra de Dios es lo único que puede regir la conciencia del ser humano. Y esa palabra esta mañana está lista no solamente para darte información de que Cristo salva, sino para salvarte. No solamente está lista para informarte que Cristo sana, sino para sanarte. No solamente para decirte que Cristo te levanta, sino para levantarte. No solamente para decirte que Cristo es tu proveedor, sino para proveerte. No solamente para decirte que Él vuelve otra vez, sino que Él regresa pronto otra vez por la iglesia. Hoy la iglesia sigue gritando desde su lugar donde está, diciéndole al mundo que la sola escritura sigue siendo la autoridad máxima en nuestra vida y en nuestra fe. ¿Te atreves a estar en pie conmigo esta mañana? Porque yo quiero orar. Esta mañana yo quiero orar. Esta mañana yo quiero orar. Esta mañana yo quiero levantar mi voz desde este lugar para anunciarte y para decirte que hay esperanza. La iglesia no solamente denuncia, la iglesia también anuncia. Y el mayor anuncio que hoy puedo darte, el mayor anuncio que hoy puedo gritarte, es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y tú y yo no podemos ir al Padre si no es a través de Él. Así que yo quiero orar por aquel que en esta mañana se reconcilia. Yo quiero orar por aquel que en esta mañana diga: yo necesito la experiencia de salvación. Y en este santuario, cualquiera sea tu necesidad, donde tú estás parado, si tienes una necesidad de oración, yo quiero invitarte ahí donde estás, que levantes tu mano. Levanta tu mano ahí donde estás, tu necesidad donde tú estás. La sola palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso y poderoso de Jesús, enviamos tu palabra sobre el que está enfermo en esta mañana. Enviamos tu palabra sobre aquel que se reconcilia contigo, sobre aquel que tiene necesidad esta mañana. Enviamos tu palabra. Esa palabra que no solo informa, sino que también actúa. La palabra que creó todas las cosas en el principio y que hoy sigue creando células nuevas. Enviamos tu palabra sobre aquel que tiene cáncer. Que la palabra corra hacia él o ella y le sane en el nombre de Jesús. El que está en este santuario, que tu palabra sea sobre él, que tu palabra sea sobre ella, y que en esta mañana esa palabra poderosa pueda bendecir la vida de aquel y de aquella que está aquí en esta mañana. Enviamos tu palabra poderosa en el nombre de Jesús.
Toma tu asiento un momento, iglesia. Yo quiero invitar aquí a Keishla Rosa y Moisés Díaz que se acerquen hasta aquí, por favor. Ellos son los padres de un hermoso bebé llamado Mefiboset David Díaz. Quiero que se acerquen aquí, por favor. Voy a invitar también a Jennifer López. ¿Está aquí Jennifer? Invito también a Estel Ferrari, a Eduardo del Valle y a Michael Ramírez. Michael, llegó Michael. Vamos a orar para dedicar este hermoso bebé al Señor. Obviamente guardando desde acá nuestra distancia, ¿verdad? Nuestra distancia para protegerles a ustedes y proteger al bebé. Pero Moisés y Keishla, recuerden que ese es un hermoso regalo que Dios les ha dado. Es una hermosa vida que Dios ha producido, procreado a través de ustedes. Esa vida la dio Dios, se la da a ustedes. Mefiboset es un regalo que Dios ha puesto en ustedes para ustedes cuidarlo, para ustedes bendecirlo y para ustedes enseñarle los valores de la vida. Yo quiero repetir una palabra sobre Mefiboset. Yo quiero regalarle, qué mejor que la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y así lo anunciamos sobre Mefiboset. Mefiboset, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia. Y que Jehová alce sobre ti su rostro. Que Dios te bendiga todos los días de tu vida. Que Dios te acompañe en tu levantar y en tu acostar. Que Dios te acompañe en tu salida y en tu entrada. Que Dios te acompañe en tu infancia. Que te acompañe en tu adolescencia. Que te bendiga y te proteja en tu juventud. Que te guarde y te prospere en tu adultez. Y que te bendiga en tus días de anciano, de mayor de edad. Que todos y cada uno de los días de tu vida, Dios bendiga tu vida. Que el bien y la misericordia te acompañen, Mefiboset, todos los días de tu vida. Que la mano de Dios esté sobre ti para cuidarte. Que la mano de Dios esté sobre ti para protegerte de la mano del malo, de la mano del que maquina e intenta hacer mal a nuestra niñez. Que Dios te bendiga abundantemente y que tú seas de bendición y de satisfacción para tus padres. Padre, enséñele los valores buenos a Mefiboset. La Biblia tiene los valores apropiados para que nuestro mundo, para que nuestros niños, nuestros hijos puedan crecer como personas de bien en la sociedad. Aquí está en la palabra de Dios los principios de eso. Y como está en la palabra de Dios, yo quiero regalarte precisamente un ejemplar de la palabra de Dios. Esta es una bella Biblia, una hermosa copia de la palabra de Dios que, papá, yo voy a poner en tus manos. Aunque está en tus manos, pertenece a Mefiboset. Mira qué bonita mira qué bonitos adornos. Cuando Mefiboset despierte ahorita, la va a ver.
que comience a verla. Y aunque no entienda lo que es eso, aunque lo único que hoy, cuando abra sus ojos, cuando despierta y vea eso, lo que le llame la atención sean los colores que tiene, precisamente para eso es que está hecha así, para que le llame la atención. Ahí va a comenzar su interés por la palabra de Dios. Será su deber enseñarle la verdad de la palabra de Dios. Y además de eso, les quiero regalar, para que ustedes lo encuadernen, un hermoso diploma, certificado. Hoy presentamos a ti, Señor, la llegada de este hermoso niño. Dedicarlo a ti es un gran honor. Imploramos tu bendición y cariño. Tus padres te guiarán por el camino de luz cada día. Mefiboset, hoy Dios te llamará por tu nombre y te recibimos con amor y alegría. Bienvenido, bienvenido, Mefiboset. He aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Mire qué hermoso regalito. Yo le voy a, mamá, tómelo usted por ahí poco a poco. Ahí está, hay una fotografía para la historia. Extienda sus manos hasta acá, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos como símbolo de que tu gracia, de que tu bendición se extiende sobre la vida de Mefiboset. Sobre él sea tu presencia, sobre él sea el bien y la misericordia. Bendice la vida de él, la vida de sus padres y la vida de toda su familia. Hoy lo consagramos, lo dedicamos y lo presentamos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Un fuerte aplauso, iglesia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Regresen de nuevo. Bendiciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Yo me acuerdo de cada uno de mis 3 hijos cuando los presentamos al Señor. Y es algo hermoso poder instruir el regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? En los caminos del Señor. Mírenlos ahí. Gloria a Dios. El otro está allí escondido, dándole palo a la batería. Pero qué bueno que pueden estar aquí con nosotros. Quiero aprovechar, antes de terminar, Esther Ferraris, junto con Zair, Zailanis y asumo que Yesenia también, están todos juntos, que vinieron, qué bueno que están con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y todas las veces que quieran acompañarnos, son bienvenidos. Gloria a Dios. Y si hay alguien más que estuvo con nosotros, ¿verdad? Y no les dieron la tarjetita, pues son bienvenidos para estar con nosotros en cualquier momento. Y qué bueno que pudieron estar con nosotros. Queremos hacer la lectura de las peticiones de oración. Gloria a Dios. Gina Bonilla, luchando con la depresión. Carmen Vega, orando por salud. Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra? No, gloria a Dios. Y me pasaron una notita por aquí de oración por un bebé hospitalizado que está con la bilirrubina alta, gloria a Dios, y no le han podido dar de alta por eso, gloria a Dios. Esta semana, recuerden, hermanos, el miércoles tenemos el retiro, gloria a Dios, de ayuno y oración. Predica el reverendo Francisco Cruz. El jueves tenemos la escuela bíblica para niños a las 7. A las 7:30 el jueves tenemos la escuela bíblica virtual, ¿verdad? Para los adultos, gloria a Dios.
El viernes 9 tenemos un servicio de adoración en el presencial, hermanos, aquí, que va a estar a cargo de Generación Josué. Recuerden, el viernes 7:30. Y el domingo regresamos, gloria a Dios, a estar aquí adorando al Señor, donde en el primer culto estaré predicando yo y en el segundo culto estará predicando Juan, y seguimos hablando sobre la reforma, gloria a Dios, sobre la gracia y la fe. Aleluya. Así que no habiendo más anuncios, vamos a orar. Oramos por las peticiones, gloria a Dios. Hay un anuncio ahí que no me habían dicho. Gloria a Dios, lo tenían escondido, ¿verdad? Secreto. Gloria a Dios. Sobre el día familiar de la familia pastoral, gloria a Dios. Octubre 18, ¿verdad? No lo veo. Octubre 18. Gloria a Dios. Aleluya. Así que más detalles por Besaida y su equipo de trabajo estarán dando, ¿verdad? Nos los tienen escondidos a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Nada. Vamos a estar puestos en pie. Vamos a orar. Gloria a Dios. Aleluya. E incluimos las peticiones de los que oraron, ¿verdad? De los que pidieron. Padre, gracias. Gracias por esa palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que espada de dos filos, que penetra lo más profundo, Señor. Que dispersa las tinieblas, Señor, y tienen que huir ante tu presencia, ante esa luz que llega donde Gina, Señor, allí en esa oscuridad donde ella se encuentra. En esa batalla, Señor, tú le ayudas y la rescatas, Padre. Tú eres el Dios, Señor, que la rodeas, que la bendices, que la ayudas. Tú eres el Dios, Señor, que posas tu mano de sanidad sobre Carmen y sobre este bebé, Señor. Tú eres quien estabiliza todos los resultados, Señor. Quien hace que las cosas, Señor, se pongan en el orden correcto en sus cuerpos, Padre. Para ti es toda la gloria y toda la honra, Señor. Y así lo creemos, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que nos acompañes a nuestros destinos en esta tarde. Que seas tú con nosotros, Señor, el resto de esta semana. Que podamos ver tu mano obrando a favor nuestro, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y ahora sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios les bendiga.